Bienvenidos al bufete de Linda y hoy nos hemos trasladado a la oficina del gerente de atención al cliente bancario de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el abogado Nicolás Barraza. Bienvenido al bufete de Linda, Gracias colega. por la invitación, Linda. Y bueno, a la orden aquí estamos para atenderlo lo que deseen. La ley sancionada por el presidente Laurentino Cortizo, ley 156 del 30 de junio, para contrarrestar los efectos económicos y financieros durante el COVID-19 y estableció moratoria en los préstamos a las personas naturales y jurídicas. La Superintendencia de Bancos de Panamá es un ente regulador. Correcto, la Superintendencia de Bancos regula y supervisa a todas las entidades bancarias y fiduciarias que operan en la República de Panamá y es pues parte, nos toca en consecuencia revisar o asegurarnos de que esta ley se aplique por las entidades bancarias como establece la normativa. Recientemente se hizo una modificación mediante acuerdo 8 del 16 de julio que minimiza el tiempo para que el cliente de la institución bancaria acuda a la superintendencia. Sí, como hablábamos hace poco, el tema es que producto de la pandemia, la Superintendencia de Bancos se vio abocada en un periodo de suspensión de términos de marzo a junio del año en curso y a pesar de que tramitábamos expedientes de reclamos, las notificaciones no se estaban surtiendo por efecto pues de que como no había términos corriendo, había una cantidad significativa de resoluciones pendientes de notificar tanto a los clientes como a los bancos. Con esta modificación que se introduce al acuerdo 3 del 2008, mediante este acuerdo pues del 2020, lo que se busca o se procura es agilizar ese proceso de notificación o comunicación tanto a los clientes como a los bancos de esas resoluciones que fueron emitidas por la Superintendencia de Bancos, entiéndase resoluciones de admisiones, resoluciones finales, una serie de notificaciones que antes había que hacerlas personalmente. Ahora la normativa nos permite hacerlas mediante correo electrónico y eso nos ha permitido agilizar mucho los procesos. ¿Cuáles eran las consultas de los clientes de las instituciones bancarias antes de haberse sancionado la ley 156 del 30 de junio, ley de moratoria? Sí, atendimos muchos clientes, muchas llamadas, más que todo llamadas porque el tema de la movilidad pues no permitía que los clientes vinieran a nuestras oficinas, pero sí atendimos muchas llamadas de clientes que nos consultaban y nos decían, mi banco dice que yo no aplico para moratoria por X razón. Mi banco dice que yo, mi obligación tengo que seguirla pagando. Entonces ahí nos tocaba a nosotros analizar y conversar con el cliente para orientarlo y decirle, mire señor, lo que pasa es que en marzo una serie de bancos anunciaron una serie de medidas, habría que verificar con su banco qué medidas tomó el de alivio económico de apoyo al consumidor y entonces en base a eso ver qué aplica para usted y qué no, porque no había una ley, ¿sí? Entonces estaba pendiente la aprobación de la ley que afortunadamente pues se aprobó en julio, que ya entonces viene a dar como una sensación de uniformidad a todos los bancos y clientes del sistema. En ese entonces, antes de la aprobación de la ley de moratoria, ¿cuál era el sustento, el argumento de la institución bancaria para no decir que el cliente no aplicaba a, Sí, a ese beneficio de... de la moratoria, sí. Había bancos que me decían, por ejemplo, lo que pasa es que este cliente tiene un problema de mora de más de 90 días o este cliente ya yo lo pasé desde antes de la moratoria, antes de marzo, lo pasé al área de legal, ya este cliente tiene un proceso abierto en un tribunal, entonces habría que siempre consultar un poquito más con el cliente, indagar un poquito más y analizar cada caso concreto y entonces orientarlo, decir, mire señor, lo que pasa es que en efecto, si su caso ya está en un tribunal antes de la moratoria de marzo o las medidas de alivio económico anunciadas en marzo, el banco tiene toda la razón de que usted no entra dentro de estas medidas de alivio económico porque su caso ya está en un tribunal. Entonces corresponde ir al tribunal a presentar cualquier medida o acción legal allá, cosas por el estilo. Pero nos tocaba entonces indagar un poquito más con los clientes y preguntarle que nos diera más información, porque muchas veces el cliente me decía, el banco me dice que yo no califico para la moratoria, pero sí, pero ¿cuál es su escenario? Eso variaba de cliente en cliente porque habían pues medidas distintas.
Las afectaciones económicas por el COVID-19 tomadas en cuenta por los bancos en ese entonces, antes de la sanción de la ley 156, toman en cuenta el estado de emergencia que se decretó mediante Consejo de Gabinete resolución número 11 el 13 de marzo, a partir del 13 Sí, de marzo. exacto. Ahí lo que pasó es que un grupo de bancos, por su propia cuenta, comenzaron a comunicarle a sus clientes medidas de alivio económico, pero variaban de banco a banco. Entonces O sea, discrecional. teníamos entonces la situación de que cada banco promovía o dictaba una medida distinta al otro. Entonces tenía clientes que me decían, fui al banco X y me dijeron que sí, pero también tengo el mismo producto, tarjeta de crédito con el banco Z, y ese me dice que yo no. Entonces ahí nos tocaba hacer un poquito de revisión, análisis y decirle, mire señor, sí, lo que pasa es que el banco X sí tiró o sí dijo que todos los clientes calificaban. El banco Z dice que solamente, por ejemplo, son los clientes que pagan las obligaciones por descuento directo. Entonces eso variaba de banco a banco, y sí teníamos una situación que para algunos clientes fue molesta, y para nosotros fue mucho trabajo porque nos tocaba investigar banco a banco qué medida había comunicado a sus clientes para entonces poder orientar correctamente a los consumidores. Y luego del 30 de junio, con la sanción de la ley 156, ¿cuáles son las consultas de los clientes de las instituciones bancarias? Gracias a Dios, con la aplicación de la ley o con la vigencia de la ley, las medidas ya se estandarizaron, y nosotros lo que le decimos al cliente es, la normativa establece esto. ¿Usted se ve afectado económicamente? Sí, no. Bueno, si usted no se vio afectado económicamente, siga pagando. Si usted se vio afectado económicamente por suspensión de contrato, por disminución de horario de trabajo o por desvinculación, usted califica para la moratoria según lo que establece la ley. Tiene que acercarse a la entidad bancaria a presentar la debida documentación, que no es más que la constancia de que me suspendieron de contrato o me desvincularon, o en el caso de los independientes una especie de declaración jurada que evidencie o que diga que yo no estoy recibiendo ¿Los trabajadores ingresos. También deben de presentar esa declaración jurada o es opcional? En el caso La de los ley trabajadores, establece que es para los independientes, para los trabajadores que han sido suspendidos de contrato, con la certificación del Ministerio de Trabajo es suficiente. y los trabajadores que tienen jornada reducida, por ende, jornada de salario reducida hasta un 50%. También se ven afectados económicamente. Sin embargo, tengo clientes que me han dicho, cuando voy al banco, me dicen que me van a descontar de ese 50% una parte de la letra mensual que tenía del préstamo. Entonces ahí entra en que aplicamos la ley de moratoria o el decreto ejecutivo que dictó el Ministerio de Trabajo. Entonces ahí sí estamos o sí pensamos que al futuro eso nos va a generar situaciones de reclamos con clientes y bancos. Porque incluso hay trabajadores del sector privado que devengan salario mínimo. Del salario mínimo el 50% Correcto. le suple únicamente las necesidades meramente esenciales para la subsistencia. Correcto. Y tienen que seguir pagándola. Sí, porque hay una aparente discordancia entre el texto de la ley de moratoria y el decreto ejecutivo del Código de Trabajo. Que eso en su momento tendríamos que verlo acá, a la parte de los bancos, pues. Si el cliente presenta reclamo, tendríamos que nosotros decidir qué se aplica. La ley de moratoria, según la ley 156 del 30 de junio, durará del 31 de diciembre y 60 días después. Correcto. ¿Qué va a pasar cuando se vence el plazo 60 días después del 31 de diciembre? Bueno, nosotros nos estamos preparando como gerencia de atención al cliente bancario para recibir de alguna manera a esos clientes que, a pesar de que transcurran los 60 días, sabemos que hay mucha gente que no va a volver a tener la misma situación económica, y tendremos que atenderlos, tendremos que buscar una medida para decirle, bueno señor, preséntese al banco, consulte con el banco, negocie con el banco, y tratar a nosotros como superintendencia de mediar, porque sí sabemos que la ley es hasta diciembre y 60 días después, pero la situación económica se prevé que afecte a más clientes después de esos 60 Porque días. según informes de la
propia ministra de Trabajo, Doris Zapata, se prevé que aproximadamente 400.000 trabajadores van a quedar sin empleo para entre el mes de diciembre y enero del 2021. Lastimosamente sí. ¿Cómo van a hacer frente a las obligaciones bancarias estos ciudadanos? Ahí nos va a tocar a nosotros en alguna medida pues procurar ese balance en la relación cliente-banco, que es parte de lo que hace la superintendencia de banco, buscar un equilibrio en esa relación cliente-banco y que los bancos apoyen también a esos clientes después de, porque sabemos que la situación no va a mejorar de la noche a la mañana, de un día para otro, en diciembre, en enero, sino que esto va a permear un poquito más. Pero existe posibilidad de que les retiren los bienes, muebles e inmuebles, es decir, propiedades como casas, muebles, vehículos, si se vence En ese el sentido, tiempo de la moratoria. todavía no hemos analizado situaciones como esa, pero habría que esperar, ¿no? O sea, de cómo las instituciones bancarias van a hacer el arreglo de pago con esos trabajadores que posiblemente para enero hasta marzo aún continúen con jornada laboral reducida, otros hayan perdido sus empleos. Todavía Ahí, no se ha definido eso va a variar de los banco a acuerdos banco porque, de pago. exacto, el acuerdo la regulación, la ley establece solamente que la moratoria es hasta diciembre y 60 días después. Lo que va a pasar después de eso todavía no tenemos muy claro o no tenemos un escenario de qué va a pasar si cada banco va a analizar cada caso concreto, porque vamos a ver, hay clientes que sí van a tener ingresos, afortunadamente eso ya no habría ningún problema. Señor, se sienta conmigo, negociamos y decimos, bueno, de esos $900 que usted dejó de pagarme durante este periodo, lo vamos a prorrogar por tantos meses a una letra de tanto para que usted pueda hacerle frente a su obligación, porque eso es parte también de la relación cliente-banco, que el cliente, cuando uno pide un préstamo, uno adquiere obligaciones, ¿verdad? Y esa obligación debe cumplirse perfectamente. Sin embargo, la situación económica me está llevando a mí como cliente a decir, ¿sabes qué? De los $900 que dejé de pagarte, yo te puedo pagar esto por mes. Entonces, toca que el banco flexibilice esas políticas de cobro con los clientes y sabemos o entendemos que los bancos sí tienen el interés de negociar con los bancos, con los clientes, perdón, o de renegociar para que no se vean afectados ni los clientes ni los bancos. No se está cobrando, la ley de moratoria contempla que no se cobre interés por el retraso del pago. Exacto, no hay interés moratorio, pero sí se cobran intereses durante este periodo. Ojo, este periodo sí genera intereses, intereses normales. Lo que no se cobran son intereses moratorios o otros cargos, como por ejemplo en tarjeta de créditos, cargo por pago mínimo no recibido. Ese tipo de cargos no se computan, pero sí debo $1.600, esos $1.600 generan interés durante este periodo. Intereses normales, lo que no puedo generar es intereses moratorios o otros cargos. Por el incumplimiento del pago Exacto, mínimo, porque el pago mensual. no es un tema que dependa de mí, que es que yo no quiero pagar, sino que simplemente me desvincularon o simplemente no tengo cómo hacerle frente a la obligación. Entonces, en ese caso, sí, no se prevé el cobro de ese tipo de penalizaciones, por llamarlo de alguna manera. Licenciado, ¿es necesario que el trabajador del sector privado, incluso del sector gubernamental, presente evidencia de la afectación económica durante la pandemia? ¿O queda a disposición? Porque incluso hay trabajadores que se molestan cuando la institución bancaria, porque hay de parte y parte, que la institución bancaria le está solicitando documentos que comprueben la reducción de jornada laboral o suspensión de contrato. Sí es importante que el cliente presente esa evidencia a pesar de, porque eso le permite al banco incluso a la hora de analizar la situación de cada cliente, saber en qué escenario estamos, porque eso varía, como le decía yo, de cliente en cliente. No es lo mismo un colaborador del Estado que afortunadamente está cobrando salario, a pesar de que de repente no venga todos los días a trabajar, no ha visto afectadas sus ingresos económicos en la mayoría de los casos, que un trabajador de una empresa privada que sí ha visto afectados sus ingresos. Entonces, sí es importante que el cliente le colabore al banco, que sí es importante que el cliente aporte esa documentación si el banco se lo solicita.
Los efectos de la declaración jurada. Quien mienta en una declaración jurada puede ser sujeto a una investigación penal. Pues en la esfera penal sí, acá habría ya eso trasciende entonces a la esfera administrativa de nosotros. Usted tiene que estar consciente, De que si el uno, cliente al sí, momento y ser honesto, no un poquito de de honestidad, declarar. exacto. En cuanto a las tarjetas de crédito, también es discrecional del banco qué va a suceder 60 días después del 31 de diciembre En las tarjetas de crédito con sí, los préstamos. el consumo, algunos bancos le han indicado a sus clientes que en los consumos no se paga pago mínimo, pero si usted puede pagar algo lo paga, pero sí va a depender de cada banco lo que se revuelve renegociar en enero en adelante, ¿no? Son escenarios que varían de banco a banco y dependiendo de lo que el cliente también deba. Porque no es lo mismo que yo deba 300 a que deba $1.600 por consumo. Eso va a variar, ¿no? Porque muchos panameños que tienen reducción de jornada, suspensión de contrato, incluso los desempleados, trabajadores desempleados, están haciendo uso de sus préstamos a través de la tarjeta de crédito para subsistir. Solventar sus gastos, sí. Sí, no es lo ideal, pero en un escenario como este, pues sí sabemos qué pasa. ¿Cuál es la función de la Superintendencia de Bancos de Panamá? En el tema de los consumidores, nuestra función es tratar en alguna medida de garantizar que esa relación cliente-banco sea lo más justa posible. No tiene Sabemos, competencia para sancionar a la institución bancaria, es un ente regulador entre ambas somos partes, reguladores y cliente, supervisores, pero banco. ¿qué pasa? No necesariamente el que un cliente me presente un reclamo va a generar una sanción para el banco. Porque, por ejemplo, viene la señora y me dice, el banco me hizo un cargo que no me corresponde. Superintendencia de Bancos revise y presenta su reclamo. Nosotros analizamos y decimos, mire señora, en efecto, el banco no le debió cobrar ese cargo, ordenamos que le reversen esos $25 que le cobraron y el banco la mayoría de las veces acata la resolución de la superintendencia de bancos, salvo contadas excepciones, pues van. Entonces el banco viene y le reversa los $25 a la señora. No hay lugar, entonces hay una sanción porque el banco en efecto accedió o luego del proceso dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a devolver los $25 a la señora. Entonces, ese proceso de reclamos no necesariamente siempre lleva implícita una sanción para el banco. La ley, la regulación de nosotros, el acuerdo 12 del 2015 establece cuál es el procedimiento para sancionar a un banco que es totalmente distinto al procedimiento del acuerdo 3 del 2008. Y la mayoría llegan a un acuerdo armonioso. Algunas veces sí, otras veces no, porque eso también varía de lo que pida el cliente, de la ¿no? disconformidad del conflicto. Exacto. Muchas veces el banco me dice, ¿sabes qué? Yo, a pesar de que el cliente presenta el reclamo, yo no puedo acceder a lo que el cliente me está pidiendo, porque, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, ya yo llevo pagando intereses 10 años. Yo creo que pagué demasiado intereses, pero el préstamo que usted firmó es a 20. Y dice el pagaré que usted firme que usted va a pagar intereses durante los 20 años. Tienen Entonces, que leer las letras pequeñas es también. importante Todas, eso, porque una vez con usted firma ese detenimiento. contrato, es ley entre usted y el banco. Unas últimas palabras, abogado Nicolás Barraza. Bueno, para los clientes, pues que sepan que la Superintendencia de Banco está aquí para garantizar la protección y el balance de esa relación cliente-banco. Sabemos que no los podemos poner en un plano de igualdad, pero sí vamos a procurar que se cumplan las normativas vigentes, sí vamos a procurar que los derechos que tiene usted como cliente se respeten y se garanticen al margen pues de lo que establece la normativa bancaria vigente. Tenemos múltiples canales de comunicación con los clientes, incluyendo pues una línea gratuita que es la 800-7897, el teléfono 506-7897. Tenemos oficinas tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país, en la ciudad de Chitré y en la ciudad de David, y somos parte del sistema 311 del Centro de Atención Ciudadana de la IG. O sea Tienen que un correo electrónico también. sí, tenemos un correo electrónico que es atencionalcliente@superbancos.gov.pa y tenemos el otro correo que es el buzón general que es superbancos@superbancos.gov.pa.
Gracias, abogado Nicolás Barraza, gerente de atención al cliente bancario de la Superintendencia de Bancos de Panamá, por estar en el bufete de Linda. Gracias a usted por la invitación. Amables televidentes, Dios mediante, nos vemos el próximo viernes y con el apoyo de mi productor Carlos Fitzgerald.